Jóvenes, buen día. Se ve que se han dormido. Buen día, doctor. Solamente 20 han entrado a la sesión y es problema de ellos. Tomarán la sesión de las 12. Muy bien. Vamos a continuar con el corazón. Habíamos hablado de los potenciales que generan las células de Purkinje, que realmente los potenciales que generan son, ¿cómo les diría? Sostenidos, rápidos, sostenidos y fuertes. De todas maneras, en esto ingresa tanto la parte del sodio como la parte del calcio. Para que la potencial de acción sea, como les diría, sea bien llevado en el corazón, especialmente, que necesita que todas sus fibras se contraigan al unísono. Se necesita que el sodio se difunda y para darle la firmeza es el calcio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos que la sístole y la diástole, podríamos decir que son entidades que van muy separadas, no digamos muy separadas, sino separadas, pero con una fuerza mucho más grande en ventrículos que en aurículas. ¿Y eso por qué? Porque en el ventrículo tiene una función mucho más fuerte que la aurícula. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos decir? Si nosotros llegamos a diagramar o graficar el potencial de acción del corazón, tenemos potenciales o gráficos de potenciales muy diferentes en la, ¿cómo les diría? En la parte de el sistema de conducción y excitación y otra en la parte netamente muscular. El gráfico es muy diferente. Muy bien. Ahora, Guyton se medio que lo emborracha al estudiante, porque ustedes tienen en la figura 9.3 dos tipos de gráficos de potenciales de acción del corazón. Uno, que sería en la fibra de Purkinje, que
otra que sería en el músculo ventricular, que yo creo que se han equivocado. Bueno, pero... Y otra, tienen en la figura 10.2, que una gráfica es del nódulo sinusal y otro de la fibra muscular ventricular. No sé, Guyton la ha emborrachado un poco con eso, pero yo pienso que de la siguiente manera, vamos a... Muy bien. En el músculo ventricular, nosotros tenemos que el potencial de acción pasa por las diferentes, podríamos decir, etapas, pero ahí nosotros tenemos que añadir la parte del calcio. Entonces, ¿qué tenemos? Una cosa así, tal vez con un pico, tal como ustedes lo tienen, como una fibra de Purkinje, pero vamos a ver que no es tan cristiano lo que nos dicen aquí. Aquí vendría a ser reposo, ¿estamos de acuerdo? Membrana de reposo. Aquí vendría a ser despolarización, ¿por qué? Porque se abre completamente los canales para el sodio. Muy bien. Entonces empieza a subir. Aquí tenemos una cúspide. Y aquí el sodio empieza a cerrarse, pero no completamente. Aquí están abiertos muy pocos canales de cauce. Y aquí vemos una meseta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta meseta la haría el calcio. Ya que se abren gran parte de sus canales. Y aquí, obviamente, que es el potasio, repolarización y reposo. Esto es lo que nosotros tendríamos en una fibra cardíaca, normal, común y corriente. Muy bien. Pero la cuestión es lo siguiente. Esta es una fibra que tiene que contraerse, pero la fibra de Purkinje, y vean en su figura 10.2, que es la más aceptable, en el músculo ventricular es lo que les he dibujado, con su meseta, con todo. Pero en la fibra del nódulo sinusal no hay la meseta. Solamente hay una despolarización y una repolarización y un reposo. ¿Y por qué? Porque la fibra
de Purkinje no tiene la condición de contraerse, no utiliza calcio, o si lo utiliza es muy poco. Entonces es el miocardio en sí el que tiene que tener esta condición de poder trabajar con el calcio. Entonces, esa es la gráfica que se diferencia, o sea, los potenciales de acción se diferencian en las células de Purkinje, como en el nódulo sinusal, y en el miocardio, especialmente en el ventricular, que es el más importante. Muy bien. Eso yo quiero que ustedes tengan en cuenta para ver que las condiciones con que trabaja el corazón son muy diferentes con las que trabaja el tejido esquelético. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que realmente los potenciales de acción corren muy rápido gracias a los discos intercalares, se contraen en la misma, como podríamos decir, en el mismo momento todos, al unísono, y con la misma fuerza. Entonces, en eso se basa la ritmicidad del corazón. Eso es lo que ustedes tienen que ver en semiología. Y gracias a eso, el sistema sanguíneo o el tejido sanguíneo es el que va circulando. Muy bien. Entonces, de esta manera se va a producir la sístole y la diástole auricular. Ahora veamos la función de las aurículas. Las aurículas, hay una cosa que ustedes tienen que ver en anatomía. ¿Quién tiene válvulas y quién no posee válvulas? Las aurículas, cuando llega la pulmonar o cuando llega la cava inferior, no tienen válvulas. La sangre corre o ingresa a la aurícula por babeo. No babeo, podríamos decir en forma como si estuviera chorreando por las paredes. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Tampoco puede contraerse con mucha presión. No. ¿Por qué? Porque si no si habría una presión grande, el corazón retrocedería tanto al pulmón o al sistema mayor, porque no habría que lo retenga. Entonces, se llena la aurícula en el tiempo exacto y se llena, el 75% se llena en la diástole. Quiere decir que la contracción auricular
¿cómo podríamos decir? Se abren las válvulas y pasa el 75% de la sangre auricular a los ventrículos. Y al bombear en la sístole auricular, se bombean los otros 25%. Entonces, las aurículas vendrían a ser solamente, ¿cómo les diría? No vendrían a cumplir como una bomba exclusivamente, sino más que todo se basa en que la aurícula con su sístole o su contracción no deja que se produzca un remanente en la aurícula. O sea, exprime toda la sangre. El primer 75% ya entra cuando se abren las válvulas al ventrículo y el otro 25% solamente en la sístole. No sé si me han entendido, pero esto se debe más que todo a que no lleva válvulas. No hay válvulas. Muy bien. Entonces, si nosotros tendríamos que darle un nombre, son bombas cebadoras. ¿Qué quiere decir? Que una bomba no deja remanente, no deja residuo. Muy bien. De los ventrículos es fácil. Los ventrículos son más gruesos, tienen un potencial mucho más fuerte. ¿Cómo les diría? Su acción es solamente bombear, recibir y bombear. Entonces, son bombas que van a impeler la sangre hacia el pulmón o al sistema circulatorio central. Muy bien. Las válvulas. Las válvulas donde existen, que son mitral, tricúspide, semilunares, etcétera, etcétera. La única función que tienen es evitar el reflujo. O sea, que la sangre vuelva a la otra cavidad o vuelva hacia atrás. Y sabemos muy bien que es un cartílago, en primer lugar. Cartílago no rígido, pero sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso lleva a muchas patologías. La válvula necesita de un soporte para que es tan fuerte en los ventrículos, la contracción es muy fuerte y tiende a romper, podríamos decir, o hacerla insuficiente esa válvula. Muy bien. Pero las válvulas se resguardan, tienen a los músculos papilares y a las cuerdas tendinosas, que no son más que artefactos que van a evitar que cedan las válvulas. Es como un refuerzo y no se vuelvan
que sigan funcionando y no se vuelvan con, como les diría, con una insuficiencia para cerrarse. Muy bien. Eso sería en respecto de lo que es cada sector. Muy bien. Fuera de los iones, el corazón requiere de un metabolismo especial. ¿Será que para su energía requiere ATP, etcétera, etcétera, como primordial, como elemento primordial? No. Sabemos muy bien que el corazón no se puede detener. Si se detiene, el individuo se muere. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que tener una energía a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? La energía a corto plazo de los lactatos y de la glucosa, que también los utiliza. Por eso el corazón no tiene macurca, no se forma ácido láctico. Los toma, podríamos decir, como apoyo nada más. Pero toda la energía que utiliza, la utiliza de las grasas, ácidos grasos, o sea, la oxidación y los productos cetógenos, hay harto, existen abundancia en el corazón. Muy bien. El corazón no puede decir ya, voy a bombear en vez de 90 a 100 latidos por minuto, voy a bombear solamente 55 minutos, después 60, y esto está regulado. Tiene que estar regulado. En eso se basa el diagnóstico del médico. Si el corazón está regulado, si tiene el tono correcto, o si se está contrayendo con fuerza. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El miocardio tiene ¿cómo les diría? Una importancia grande en lo que se respecta a la estimulación. Sabemos que el corazón tiene que bombear para que el individuo pueda estar bien 5 a 6 litros por minuto. Eso se llama gasto cardíaco. Muy bien. Para que se produzca esto, actúa especialmente un mecanismo. Muy bien. Aquí es el mecanismo de Frank-Starling el que se produce, que es el que regula intrínsecamente, o sea, dentro. Muy bien. ¿Qué es lo que dice?
que dentro de los límites fisiológicos, o sea, normales, el corazón bombea la sangre que le llega sin permitir remanente. O sea que si le llega 6 litros, bombea 6 litros. Si le llega 10 litros, bombea los 10 litros, pero después empieza a desequilibrarse. Entonces, de esa manera, dice que la fibra cardíaca se elonga de acuerdo a la sangre que llega y se contrae con más fuerza. Entonces, ahí va lo que les estoy diciendo. Si llega a 6 litros, lo normal se contraerá bien. Pero si le llega 10 litros, entonces esa fuerza tendrá que ser mucho más grande. Pero lo hace. Esa es la regulación intrínseca o el mecanismo intrínseco de Frank Starling. Muy bien. Entonces, ese vendría a ser el mecanismo esencial para el ciclo cardíaco. Muy bien, pero muchas veces nosotros, especialmente cuando se realiza ejercicios o actividades físicas muy fuertes, entonces se necesita de que el corazón esté ligado a otro sistema, que es el sistema nervioso autónomo. Muy bien. El corazón en su totalidad está inervado por el simpático, o sea, la noradrenalina y la adrenalina. La adrenalina es un químico que aumenta la frecuencia cuando ese corazón está empezando a disminuir su frecuencia. La adrenalina es el medicamento o la sustancia que va a aumentar. Por eso que en los paros cardíacos o en los hiposistolias se utiliza. Pero el corazón no solamente está por el simpático. El simpático vendría a ser el que produce EPSO. Aumenta la contracción, aumenta la frecuencia, etcétera, etcétera. Y actuará entonces abriendo canales de sodio y calcio. Muy bien. Pero también está inervado, aunque en menor cantidad, ya que solamente va a inervar las aurículas, el parasimpático. El parasimpático obviamente tiene su acción, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye muy poco la fuerza de contracción. Muy bien. Entonces, obviamente, trabajará con el potasio y el cloro. De esta manera, se produce podríamos decir la regulación regulada por el sistema de Frank-Starling y el sistema autónomo, nervioso autónomo. Entonces, la acetilcolina es lo mismo. Ahora, receptores.
proteína G. Y acción, se los dejo para ustedes. Ustedes tienen su estudien bien. Muy bien. ¿Qué hora es? Creo que ya es hora, ¿no? 37:03. Muy bien. El día viernes vamos a 3 minutos, nos falta 3 minutos, así es que estoy hablando el día viernes, pero vamos a ver un poquito del sistema de excitación y ¿qué más? Yo creo que de eso va a ser bastante. Y vamos a entrar a una cosa muy importante que ustedes van a ir leyendo y no sé si ya han pasado clases con sus ayudantes de electrocardiografía. Eso es muy importante. Entonces, ustedes tienen la obligación de saber un electrocardiograma normal, no patológico. Ya patológico lo vendrá después. Bueno, jóvenes, por hoy hemos terminado la clase y nos veremos el próximo viernes. Hasta luego.